Imaginemos por un instante la siguiente escena. A ver qué os parece. A ver, dispara. Pues imaginemos que el mayor éxito de toda una carrera profesional, o sea, el momento cumbre que va a definir el legado de alguien para los próximos siglos, ocurre exactamente mientras esa persona está vaciando una papelera. O fregando el suelo de un pasillo oscuro, sin absolutamente nadie mirando. Suena a locura total, la verdad. Claro, es que suena locura porque vivimos en una época fascinante, pero a la vez tremendamente agotadora, Ya, desde luego. donde parece existir una regla no escrita, y es que si no se publica, si no recibe una avalancha de aplausos, o si carece de una métrica de visualizaciones que lo respalde, bueno, sencillamente no ha sucedido. Exacto. Es como si no existiera. Nuestra cultura está completamente obsesionada con el éxito visible, o sea, eso es un hecho. Totalmente. Desde el entorno laboral hasta la esfera más íntima, parece que todo tiene que ser un hito extraordinario. Pero, y aquí es donde arranca nuestro planteamiento de hoy para esta exploración a fondo, ¿qué pasaría si la verdadera grandeza histórica se construyera haciendo exactamente lo contrario? Ostras, es que esa es una pregunta que genera una incomodidad inmediata, Ya te digo. porque ataca directamente la línea de flotación de cómo medimos el valor en la sociedad contemporánea. Mm, Hemos asociado de manera indisoluble el valor intrínseco de una persona a su grado de visibilidad. Sí, la ecuación actual es muy simple. Lo que no se ve, no vale. Eso es. Por lo tanto, asumir de pronto que lo invisible, o sea, lo mundano, puede tener un peso monumental en la historia humana, pues supone un cambio de paradigma verdaderamente brutal. Te obliga a reevaluar por completo qué consideramos un logro, claro. Exactamente. Te vuela la cabeza. Pues para explorar este contraste tan radical, hoy traemos a nuestro análisis un dossier documental fascinante sobre una figura del siglo XVIII. Una figura muy particular, además. Sí, hablamos de San Gerardo Majella. Y la misión que tenemos hoy entre manos no es ni mucho menos hacer un simple repaso de una biografía histórica polvorienta. No, para nada. Eso sería aburridísimo. Claro, lo que nos proponen estas fuentes es desentrañar un concepto que los textos definen como la santidad de la obediencia sencilla. Qué término más potente, ¿eh? Lo es. El objetivo es entender paso a paso cómo una vida dedicada casi en exclusiva a las tareas más repetitivas, más cotidianas y sobre todo invisibles. Invisibles, esa es la clave. Exacto, cómo esa vida puede llegar a dejar un impacto global que sigue vigente siglos después. Y es crucial establecer ese marco desde el primer minuto, porque lo que vamos a diseccionar hoy no es un relato de época para nostálgicos. No. Es un desafío intelectual a nuestra forma de operar hoy en día. La vida de esta figura actúa como un espejo, o sea, nos obliga a mirar nuestras propias rutinas. A cuestionar dónde reside realmente la trascendencia de los actos humanos. Justo. Es una invitación en toda regla a dejar de mirar el escenario iluminado y, empezar a prestar atención a lo que ocurre entre bambalinas. Pues vamos a situarnos un poco en el mapa y en el tiempo, para entender el terreno que pisamos. Venga. Los datos de nuestras fuentes nos llevan al año 1726. Muro Lucano, que es un pequeño pueblo en el sur de Italia. Gerardo Majella nace allí. Y el contexto no es precisamente un lecho de rosas. Es hijo de un humilde sastre y crece en una pobreza que en el siglo XVIII significaba rozar la supervivencia diaria. Supervivencia extrema, sí. Sin embargo, los textos destacan que desde muy joven mostró una sensibilidad espiritual enorme. Pero aquí nos topamos con la primera gran paradoja de su historia. A ver. Este joven, que tenía una vocación religiosa aparentemente inquebrantable, intenta entrar en la vida monástica y, atención, es rechazado. Rechazado, sí. Y no una vez, sino varias. O sea, le cierran la puerta en las narices de forma sistemática. Y es que ese rechazo inicial, fíjate, es un pilar fundamental para comprender su psicología posterior. Claro, porque uno se pregunta, ¿por qué lo rechazaban tanto? Pues hay que entender que en aquella época las órdenes religiosas exigían una robustez física considerable. Ya, no era irse de retiro espiritual, precisamente. Que va. La vida en un monasterio o en un convento implicaba ayunos muy severos, trabajo manual pesado, frío extremo en invierno. Madrugones de castigo, me imagino. Exacto. Y Gerardo, por lo visto, tenía una salud extremadamente frágil. Los superiores lo miraban y pensaban, bueno, este chico no va a durar ni un mes aquí, va a ser una carga. Qué duro, ¿no? Que te juzguen solo por tu resistencia física. Sí, y además, a esto se sumaba su falta de formación académica formal.
O sea, no encajaba en absoluto en el molde del clérigo ilustrado. Ni en el del monje resistente, claro. Era como que no tenía sitio en ninguna parte. Ninguno. Pero bueno, la persistencia a veces derriba muros, ¿eh? Y finalmente, tras muchísima insistencia, es aceptado por los redentoristas. Que es la congregación fundada por Alfonso María de Ligoria. Cuando por fin cruza esas puertas y se le permite quedarse, no lo hace para vestir grandes ornamentos. No, ni para convertirse en sacerdote. Exacto. No va a liderar a las masas ni a dar sermones magistrales desde un púlpito de mármol. Es admitido bajo una figura muy específica que las fuentes llaman hermano coadyuvante. Y aquí tengo que hacer una pausa. Porque, a ver, seamos sinceros, el término suena a un eufemismo muy elegante para decir, básicamente, mano de obra barata y silenciosa. Pues, desde una perspectiva puramente pragmática, no vas desencaminada en absoluto. ¿Verdad que no? No. El hermano coayudante era en la estructura de estas comunidades el motor físico que permitía que todo lo demás funcionara. Claro. Mientras los sacerdotes estudiaban teología, escribían tratados o predicaban a las multitudes, pues alguien tenía que asegurar la supervivencia material del grupo. Alguien tenía que fregar, básicamente. Literalmente. De hecho, las fuentes enumeran las tareas de Gerardo y son la definición de enciclopedia de lo mundano. Sí, lo tengo por aquí. Portero, sacristán, cocinero, sastre y recadero. Eso es. Es que si buscamos una analogía terrenal actual para ilustrar esto, Gerardo era el equivalente absoluto a ese equipo técnico vestido de negro que corretea por el escenario en la oscuridad. Muy buena comparación. Claro, para que la obra de teatro no sea un desastre, ellos están ahí, invisibles. O, llevándolo a la oficina moderna, es el típico empleado que hace todas esas tareas administrativas invisibles. El que gestiona el correo. El que hace el café, el que lidia con el equivalente del siglo XVIII de una impresora atascada. Que supongo que sería una mula terca o un horno de leña que no enciende, ¿no? Exacto. Todo para que el director general pueda dar su discurso sin contratiempos. O sea, a simple vista, si uno observaba el día a día de Gerardo, no pasaba absolutamente nada digno de mención. Era la monotonía hecha persona. Efectivamente. Si uno evalúa el que hacía, es pura rutina logística. Sí. Pero la genialidad de esta figura, y donde las fuentes nos piden que prestemos especial atención, radica en el cómo lo hacía. Vale. ¿El cómo? Sí, para que la analogía del equipo técnico funcione a un nivel más profundo, debemos entender la mecánica de ese trabajo invisible. O sea, si el operario de teatro no tira de la cuerda exacta en el momento exacto... El actor principal se cae al foso de la orquesta, claro. Justo. El trabajo invisible sostiene al mundo visible. Y aquí entra la clave espiritual de Gerardo. El texto subraya que vivía cada una de estas tareas logísticas con una profunda unión interior. O sea, que no estaba simplemente pasando las horas. Para nada. Cada patata que pelaba, cada puerta que abría, no era un trámite para acabar su jornada. O sea, era un fin en sí mismo. Ya, pero, a ver, ahí es donde a mí, y seguramente a mucha gente, nos cuesta cuadrar las piezas. ¿Por qué? Pues porque entiendo la teoría, pero en la práctica suena a una receta perfecta para el resentimiento. Interesante. O sea, yo me pongo a pensar cómo evitaba sentirse amargado. Imaginemos la escena. Él está en la cocina, sudando frente al fuego, lleno de harina o de hollín, Sí. mientras escucha a lo lejos los aplausos y la admiración que recibe otro compañero por dar un gran sermón. La naturaleza humana clama por reconocimiento. O sea, es así. Totalmente. Lo lógico sería que usara su puesto en la puerta para hacer contactos o que intentara escalar posiciones para dejar de ser el cocinero y ser algo, entre comillas, más importante. Y fíjate, esa es precisamente la brillantez de su perfil psicológico, la ausencia absoluta de ambición vertical. Ambición vertical. Qué buen término. Sí, su ego estaba completamente desactivado. No aspiraba a dejar de ser portero. Su única ambición era ser el portero más excepcional posible en ese preciso instante. Ya. No competía con el predicador que estaba en el altar, porque él entendía que el ecosistema entero dependía de que él, en la sombra, hiciera su parte con un nivel de perfección y dedicación absolutos. Y esto nos lleva a una frase recurrente en el dossier que me parece, el núcleo intelectual de todo este asunto. Dice así: la voluntad de Dios se descubre en el deber de cada día. Es una frase potentísima. Mucho.
Según esta visión, fregar los platos o llevar un recado absurdo se convierte en una vía directa hacia la trascendencia. Eso es. Pero aquí, tengo que hacer un poco de abogada del diablo. Adelante. Porque esta idea tiene aristas. A ver, ¿no es esta filosofía enormemente peligrosa? ¿No corremos el riesgo de romantizar la mediocridad? Es decir, para alguien que esté atrapado en un trabajo sin perspectivas, pues esto suena a la excusa perfecta para conformarse, ¿no? Ya veo por dónde vas. Agachan la cabeza, no quejarse jamás y, bueno, renunciar a cualquier ambición de mejorar el mundo a gran escala. Suena casi a una herramienta de control social. Claro, es una objeción fantástica. Y de hecho es la reacción lógica desde una mentalidad moderna, que está súper orientada al progreso y al éxito constante. Sí, claro. Pero la fuente nos ofrece una refutación brillante al abordar lo que denomina la dimensión apologética de la vida de Gerardo. Dimensión apologética. Explícame eso. A ver, para entender esto bien, hay que aclarar el mecanismo. En teología, la apologética es la defensa de la fe. Vale. No significa pedir perdón, significa argumentar y demostrar. El documento argumenta que la vida de Gerardo es la defensa más agresiva posible contra la cultura de la vanidad. Ah, qué interesante. No se trata de conformismo, es que es un acto de rebelión pura. Pero, a ver, una rebelión pelando patatas. Eso requiere una explicación un poco más detallada. Bueno, requiere entender contra qué se rebelaba. El texto lo cita muy claro. La santidad no depende del reconocimiento social. Gerardo está desmontando mecánicamente la tiranía del ego. Nuestra sociedad nos dice que el valor de una acción está dictado por cuánta gente la aplaude, ¿verdad? Totalmente. Los likes, las views. Pues Gerardo, con su actitud, defiende la tesis contraria. El valor intrínseco de una acción proviene del amor y de la intención con la que se realiza, independientemente de si hay público o no. Ya es como darle la vuelta a la tortilla por completo. Exacto. El documento señala un patrón histórico muy claro al afirmar que muchos de los hitos más grandes, los santos más fecundos, vivieron en el silencio absoluto. Sí. Nos recuerda que el reino de Dios crece también en lo invisible. O sea, que no es que romantice la monotonía, es que cambia la métrica del éxito directamente. Exacto. Cambia la unidad de medida por completo. Dota a la monotonía de un propósito tan denso que ésta deja de ser monótona. Ya. Demuestra que la verdadera grandeza humana no requiere un escenario enorme, sino una integridad inquebrantable en las tareas más pequeñas. Aunque el teatro esté completamente vacío. Eso es. No es rendirse ante la injusticia laboral, es negarse a que el ego dicte tu nivel de esfuerzo y de dignidad. Fíjate que me parece fascinante cómo el dossier aterriza todos estos conceptos teológicos en una sección que titula Actualización para hoy. Sí, es una parte muy reveladora. Porque, a ver, hay una especie de epidemia silenciosa en nuestra sociedad actual y es la angustia de la vida ordinaria. La ansiedad de no ser especial. Exacto. Es que basta con abrir cualquier red social un minuto para sentir que el mundo está lleno de gente, fundando empresas millonarias a los 20 años. O escribiendo libros superventas, o salvando ecosistemas enteros antes del desayuno. Tal cual. Y frente a eso, la vida normal. O sea, poner una lavadora, preparar un informe de ventas rutinario, llevar el coche al taller. Pues se percibe como un fracaso. Como si no fuera suficiente. Claro, como algo demasiado ordinario para ser significativo. Y es una angustia paralizante, de verdad. La lección que se extrae del análisis de Gerardo actúa como un antídoto superdirecto contra esa ansiedad del rendimiento. Libera al individuo de la aplastante obligación de ser excepcional en términos sociales. O sea, el mensaje es profundamente sanador. No necesitas una misión épica, entiendo. Exacto. No se necesita una misión de proporciones épicas para tener una vida plena. La vida cotidiana, con sus atascos de tráfico, sus reuniones aburridas, sus tareas domésticas. Que todos tenemos, vaya. Que todos tenemos. Pues ese es el material exacto, el barro perfecto con el que se esculpe la grandeza personal, siempre y cuando, claro, cambie la disposición interior. Claro, no hay que huir de la rutina para encontrar el sentido. Eso es, hay que inyectar el sentido dentro de esa misma rutina. Ahora bien, toda esta filosofía plantea un enigma lógico gigantesco. Hay una pieza que no encaja en la narrativa que estamos construyendo. A ver, ¿cuál? Pues que hemos estado describiendo a un hombre que hizo del anonimato su obra maestra. Un hijo desastre, con mala salud, que se pasa la vida abriendo puertas y cocinando en un convento del sur de Italia. Sí, huyendo activamente de cualquier tipo de protagonismo, además. Exacto. Y sin embargo, si avanzamos rápido hasta el presente, resulta que la figura de San Gerardo Majella
tiene un patronazgo mundialmente reconocido. Así es. Entonces, ¿cómo opera la causalidad aquí? Porque barrer pasillos con mucho amor no hace que el Vaticano te nombre patrón global de buenas a primeras. Desde luego que no. Algo tuvo que servir de puente entre esa oscuridad absoluta y el reconocimiento internacional. Y bueno, esto nos da paso al incidente central del dossier. La anécdota clave. Sí, una historia que, sinceramente, parece el guión de una película de época. Es un giro narrativo espectacular, ¿eh? Y lo que resulta más analíticamente interesante es que el detonante de su fama internacional no fue un acontecimiento público masivo, No, ni un tratado teológico brillante, sino un descuido fortuito con un objeto que rozaba lo insignificante. pues vamos a desgranar la historia tal y como la recogen los documentos. Venga, Un buen día, Gerardo se encuentra visitando a una familia en una casa local. Es una visita rutinaria, sin más. Al salir, mientras se despide y enfila a la calle, se le cae su pañuelo, un objeto completamente trivial, ¿eh? un trapo, vamos. Un trapo. Una joven que estaba en la casa se da cuenta, recoge el pañuelo del suelo y sale corriendo tras él para devolvérselo. Hasta aquí una interacción humana completamente normal y corriente. Sí, sí, de lo más banal. Pero aquí ocurre el momento de ruptura. Gerardo no toma el pañuelo, no da las gracias cortésmente y sigue su camino. No, ¿qué va? En lugar de eso, se gira, mira a la joven y le lanza una respuesta críptica, casi profética. Le dice, guárdalo, un día lo necesitarás. Es que hay que ponerse en el lugar de esa joven. O sea, esa frase, en ese contexto, no tiene ni pies ni cabeza. Ninguno. Le están pidiendo que conserve un trozo de tela usada, probablemente manchada del trabajo diario de un hermano coadjutor. Claro, no es una reliquia, no es un objeto de oro, es tela. Es tela. Sin embargo, fíjate, por alguna intuición o respeto, ella decide no hacer preguntas, obedece y guarda el pañuelo en un cajón. Y aquí es donde las fuentes nos hacen dar un salto temporal de varios años. Esa misma joven crece, se casa y, eventualmente, queda embarazada. Y debemos contextualizar lo que significaba un embarazo en el siglo XVIII. Uf, sí. No estamos hablando de monitores fetales y epidurales, precisamente. Que va. Llega el momento del parto y la situación se complica de una manera gravísima. En aquella época, una complicación en el alumbramiento era casi matemáticamente una sentencia de muerte. Para la madre, para el bebé o para ambos, el terror en esa habitación debía ser absoluto. Imagínate, su vida pende de un hilo. Y en medio de ese clímax de dolor y desesperación médica, la memoria de la mujer hace un clic. Recuerda el encuentro con Gerardo. Recuerda la frase críptica y recuerda el pañuelo guardado. Pide desesperadamente a sus familiares que lo busquen y se lo traigan. ¡Qué tensión! Lo aferra entre sus manos mientras todos en la sala rezan, pidiendo la intersección de aquel humilde religioso que le dejó ese extraño mensaje años atrás. Y según relata la tradición histórica y recogen de forma unánime nuestras fuentes, Sí. contra todo pronóstico médico de la época, la crisis se resuelve, el parto concluye de manera favorable y ambas vidas se salvan. Es increíble. Desde el punto de vista del análisis del texto, más allá del dramatismo del evento, lo que resulta verdaderamente brillante es la coherencia interna de la historia. ¿A qué te refieres? Pues imaginemos el mecanismo de este suceso. Toda la existencia de Gerardo se basaba en la premisa de encontrar la trascendencia en las cosas pequeñas y mundanas, ¿no? Sí. Y resulta que el vehículo de su milagro más famoso, o sea, el catalizador de su entrada en la historia global, es un trozo de tela que se cae al suelo. Ya. Es de una ironía poética maravillosa. Es la síntesis perfecta de su vida. No utilizó un cálice de plata, no usó un libro sagrado ornamentado en oro. No, utilizó un pañuelo de algodón sudado. Exacto. El objeto más ordinario y desechable posible es elevado a la categoría de salvavidas literal. La historia encaja como un guante con su teología. Totalmente. Lo insignificante, cuando está cargado de intención, tiene el poder de cambiar el mundo. Y el impacto sociológico de este evento, fíjate, fue sísmico. El texto explica detalladamente cómo la noticia de esta supervivencia milagrosa empezó a correr como la pólvora. Claro, el boca a boca. Eso es. No hacía falta internet ni redes sociales. La necesidad humana y el miedo a la muerte son los mejores canales de transmisión. Desde luego. Otras familias de la región, y pronto de toda Italia, que se enfrentaban al mismo terror de un parto complicado, pues empezaron a encomendarse a la figura de Gerardo. ¿Y la devoción creció? Creció de forma masiva y súper orgánica, desde la base social hacia arriba.
tanto que las instituciones eclesiásticas no tuvieron más remedio que investigar, validar y finalmente reconocer oficialmente este estatus. Lo que derivó en que hoy ostente el título de patrono de las mujeres embarazadas, patrono de los partos y protector de los niños no nacidos. Exactamente. Y el dossier se asegura de extraer la lección fundamental de este patronazgo, que va mucho más allá de la anécdota visual del pañuelo. ¿Cuál es esa lección? Nos presenta un mensaje teológico y antropológico de una profundidad enorme. Se refleja la idea de que la vida humana, desde sus inicios más microscópicos, es el don más valioso que existe. Y debe ser protegido por encima de todo. Justo. Y hay una simetría bellísima en esto. ¿Quién es el encargado de proteger la vida en su estado más vulnerable, frágil e invisible? Pues precisamente un hombre que decidió vivir toda su existencia en el estado más vulnerable, humilde e invisible posible. Tal cual. No eligieron a un rey ni a un gran guerrero para proteger a los bebés, ¿eh? Eligieron al cocinero del convento. Fíjate. Por eso, el texto recalca que sigue siendo la figura a la que recurren incontables matrimonios que enfrentan dificultades para concebir o embarazos de alto riesgo. Resulta increíble ver cómo encajan todas las piezas del tablero al final de la historia. Es una pasada, sí. Hemos comenzado este análisis hablando de un joven en la pobreza absoluta en el sur de Italia. Un chico al que las instituciones religiosas rechazaban por considerarlo débil e inútil. Que termina aceptando un puesto para fregar suelos y abrir puertas, sin rechistar, y cerramos el círculo hablando de una figura global a la que se le confía la protección de la vida humana en su instante más crítico. O sea, es una trayectoria que pulveriza cualquier manual moderno sobre cómo construir una marca personal o un legado histórico. Ya te digo. Si hacemos una síntesis final de todo lo que estas fuentes nos han revelado, la conclusión es abrumadora y muy retadora. Sí. El dossier de Gerardo Majella demuestra empíricamente que hacerlo pequeño con una fidelidad absoluta no es bajo ningún concepto un premio de consolación para aquellos que carecen de talento para hacer cosas grandes. No es para los que no valen para otra cosa. Exacto. Es en realidad el acto de dominio personal más monumental que puede alcanzar un ser humano. ¡Qué potente! Porque requiere domar el propio ego, o sea, exige una resistencia psicológica de hierro. Y presupone una capacidad de entrega que no está condicionada por la búsqueda desesperada de una recompensa externa. Es una bofetada de humildad fascinante. Y bueno, para ir poniendo el broche a esta inversión documental, creo que es necesario rescatar un elemento que el propio dossier plantea en sus páginas finales. Así, la parte del cierre. Sí, bajo el título de Cierre contemplativo. Se refieren a un Memorandum Itineris, que, podríamos traducir como una especie de nota para el viaje vital, un recordatorio esencial. Sí, utiliza una máxima en latín. Exacto. Una máxima brevísima, pero con un peso gravitatorio enorme. Dice así: In parvis fidelitatas. La fidelidad en lo pequeño abre el camino de la santidad, o de la grandeza. Y el texto concluye con una petición directa inspirada en esta figura, y es la capacidad de aprender a descubrir la trascendencia ocultada en las dobleces de nuestra cotidianidad. In parvis fidelitas. Es que funciona como un ancla conceptual perfecta. Resume de un plumazo no solo la trayectoria vital completa de San Gerardo, sino el guante que su historia nos lanza a la cara hoy en día. Totalmente. Especialmente frente a esa cultura de la ostentación y el aplauso vacío de la que hablábamos al arrancar el análisis, ¿no? Sí, sí. Es un recordatorio persistente de que la rutina diaria, con todo su tedio y su aparente falta de brillo, no es un obstáculo que debamos sortear para llegar a algo importante. Lo cotidiano es lo importante. Pues con esa poderosa idea sobre la mesa, vamos a despedir el análisis a fondo de hoy, dejando una última reflexión flotando en el aire. Me parece perfecto. Un pensamiento que resulta inevitable llevarse a cuestas la próxima vez que retomemos nuestras rutinas, la próxima vez que aparezca en la agenda una tarea que resulte terriblemente tediosa, frustrante y repetitiva. ¿Qué aparecerá seguro? Aparecerá ya sea tener que fregar los platos por enésima vez a las 10 de la noche, redactar ese correo electrónico monótono que probablemente nadie leerá con atención, o realizar un trabajo logístico que será totalmente invisible para el resto del equipo. En ese momento cabría hacerse una pregunta radical.
¿Y si ese instante exacto, ese momento en el que no hay público, ni cámaras, ni posibilidad de aplauso, es el verdadero crisol donde se está forjando la grandeza personal? Ostras. Es posible que los momentos más silenciosos e invisibles de nuestra semana sean, en realidad, los únicos verdaderamente cruciales. Queda dicho,